Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un chisme que los va a dejar con la boca abierta. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Me llamo y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, especialmente de telenovelas turcas y, por supuesto, de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, señoras y señores, tenemos un tema jugoso. Un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado rumores, especulaciones y muchísimas emociones: el supuesto compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no es cualquier chisme, tenemos información que podría cambiar todo lo que creía saber. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que, créanme, es más complicada de lo que parece. Vamos a analizar cada detalle, desde los rumores iniciales hasta las pistas más recientes, pasando por los antecedentes de esta relación tan querida por todos. Y como siempre les daré mi opinión personal, mi análisis y mi perspectiva sobre todo este embrollo. Así que preparen sus palomitas, sus refrescos y sus ganas de cotillear, porque esto se pone bueno. Antes de empezar, quiero pedirles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo y, por supuesto, de todo lo que ocurra con Hande y Kerem. No olviden suscribirse, es gratis y me ayudan un montón. Y ahora sí, comencemos. Bueno, para entender la magnitud de este rumor, primero tenemos que remontarnos al principio de la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos evocan recuerdos, emociones y un romance que nos cautivó a todos. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente así fue. Durante el rodaje, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Fotos de ellos juntos, besos robados, paseos románticos. La evidencia era innegable. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no tardó en notar la conexión especial entre Hande y Kerem. Los paparazzi acechaban en cada esquina, esperando capturar un momento que confirmara las sospechas. Y eventualmente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación, para alegría de todos sus fans. Estábamos todos enloquecidos. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. Por fin, gritaban algunos en redes sociales. La pareja perfecta, celebraban otros. Las publicaciones de ambos en sus respectivas cuentas de Instagram se llenaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Los shippers, como se les conoce a los fans que apoyan una relación sentimental, se multiplicaron y crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y editando imágenes que celebraban su amor. En las entrevistas, Hande y Kerem se mostraban enamorados y felices. Hablaban con cariño el uno del otro, se dedicaban palabras bonitas y expresaban su admiración mutua. Kerem, con su encanto y carisma, solía elogiar la belleza y el talento de Hande, mientras que ella, con su dulzura y elegancia, destacaba la nobleza y el ingenio de Kerem. Sus apariciones públicas en eventos y alfombras rojas eran esperadas con ansias. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, cada detalle era analizado y celebrado por sus fans. Eran la pareja perfecta, tanto en la pantalla como en la vida real. Compartían mensajes románticos en redes sociales, se dedicaban palabras hermosas en entrevistas, y su amor parecía fuerte y genuino. Viajaron juntos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos y nos regalaron momentos inolvidables. Desde escapadas románticas a destinos exóticos hasta celebraciones de cumpleaños, cada momento compartido era una prueba más de su amor. Sus fans, a través de fotos y vídeos, se sentían partícipes de su felicidad y celebraban cada logro de la pareja. Eran la envidia de muchos. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación también tuvo sus altibajos. Y lamentablemente las malas noticias llegaron: después de un tiempo anunciaron su separación. La noticia fue un shock para sus fans. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar.
Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles de terceras personas. Pero lo cierto es que nunca supimos la verdad absoluta. Y como suele pasar, cada uno siguió su camino. El anuncio de la separación fue un jarro de agua fría para sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y esperanza. Algunos fans se negaban a creer que la relación había terminado y alimentaban la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, expresaban su apoyo a Hande y Kerem y les deseaban lo mejor en sus caminos individuales. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y análisis sobre las posibles causas de la ruptura. Se especuló sobre posibles infidelidades, sobre la presión mediática y sobre las diferencias de personalidad. Sin embargo, ni Hande ni Kerem se pronunciaron sobre las razones de su separación. Hande continuó con su exitosa carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles diversos y de cautivar al público con su belleza y carisma. Recibió elogios por sus actuaciones y consolidó su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también siguió adelante con sus proyectos, trabajando en nuevas series y películas. Demostró su talento actoral y se mantuvo activo en el mundo del espectáculo. Su dedicación y profesionalismo le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño de sus fans. Ambos demostraron ser profesionales y talentosos. A pesar de la separación, mantuvieron una actitud respetuosa y cordial en sus apariciones públicas, demostrando madurez y profesionalismo. Sus fans admiraron su entereza y continuaron apoyándolos en sus proyectos individuales. Sin embargo, la llama del recuerdo, la nostalgia por esa pareja que nos hizo soñar, siempre estuvo presente. Y claro, los fans siempre soñando con una posible reconciliación. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa de la historia, los rumores de compromiso. Desde hace algún tiempo han circulado rumores de que Kerem le habría pedido matrimonio a Hande. Las fuentes son variadas, desde medios turcos hasta cuentas de fans en redes sociales. Pero, ¿qué tan verídicos son estos rumores? ¿Hay alguna prueba concreta? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de compromiso comenzaron a circular con fuerza a principios de este año. Medios de comunicación turcos conocidos por su afán de primicias, publicaron artículos sugiriendo que Kerem y Hande habían retomado su relación en secreto y que estaban considerando dar un paso importante en su vida amorosa. Las cuentas de fans en redes sociales, siempre atentas a los detalles de la vida de sus ídolos, comenzaron a recopilar pruebas y a analizar cada movimiento de Hande y Kerem. Las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales, así como las apariciones públicas de ambos, eran examinados con lupa. Se han filtrado supuestas fotos de Hande usando un anillo sospechoso, que muchos interpretaron como un anillo de compromiso. En una de las fotos, Hande lucía un anillo con un diseño elegante y discreto en el dedo anular de la mano izquierda. Los fans al instante comenzaron a especular sobre el significado de ese anillo. ¿Era un simple accesorio de moda? ¿O era un anillo de compromiso? La discusión en redes sociales se encendió y la incertidumbre se apoderó de los seguidores de la pareja. También se habla de encuentros secretos, de viajes misteriosos y de señales sutiles que, según los fans más avispados, podrían indicar una reconciliación y un posible compromiso. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. Los encuentros secretos, supuestamente organizados en lugares discretos y apartados de la mirada pública, alimentaron la especulación. Los viajes misteriosos con destinos desconocidos y sin información oficial, generaron aún más expectación. Las redes sociales se encendieron con cada publicación, cada foto, cada comentario sospechoso. Los fans no se cansaban de buscar pistas. Cada like, cada comentario, cada gesto era analizado en busca de señales que confirmaran los rumores. Las cuentas de fans dedicadas a Hande y Kerem se llenaron de teorías, análisis y especulaciones. Los collages de fotos, los vídeos editados y los memes que celebraban la posible reconciliación se multiplicaron. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem se van a casar? Bueno, aquí es donde les voy a dar mi opinión personal, basada en lo que he investigado y analizado. Creo que aunque me encantaría que esta historia fuera cierta, las evidencias son un poco débiles. Es decir, los rumores son muy fuertes, la base de fans es muy grande y hay muchas ganas de que esto suceda, pero la evidencia concreta no es tan contundente.
Es cierto que Ande ha sido vista usando anillos, pero no hay confirmación oficial de que se trate de un anillo de compromiso. Las fotos del anillo en sí mismas no son prueba suficiente para confirmar un compromiso. Podría ser un regalo, un accesorio de moda o simplemente un anillo que le gusta a Ande. Los encuentros secretos y los viajes misteriosos podrían ser simplemente eso, encuentros y viajes, sin que impliquen necesariamente un compromiso. Es normal que las celebridades quieran mantener su vida personal en privado y que prefieran no hacer pública cada uno de sus movimientos. Y las señales sutiles, bueno, a veces los fans somos muy dados a interpretar cualquier cosa como una señal de amor. Y no los culpo. Yo también lo haría. Un comentario o un like, una mirada, cualquier gesto puede ser interpretado como una prueba de que algo está pasando entre Ande y Kerem. Pero en realidad, estas señales pueden ser simples coincidencias o malinterpretaciones. Ahora, ¿eso significa que es imposible que estén juntos? Por supuesto que no. Las relaciones personales son privadas, y es normal que las celebridades quieran mantener su vida personal alejada del ojo público. Podría ser que estén juntos, que se estén dando una segunda oportunidad, o incluso que estén comprometidos, pero simplemente no lo quieren hacer público aún. Y eso es totalmente válido. En conclusión, la situación actual es la siguiente: existen fuertes rumores de compromiso, basados en especulaciones, fotos y supuestas pistas. No hay confirmación oficial por parte de Ande o Kerem. Lo que sí es evidente es que su relación sigue siendo un tema de interés para sus fans y para los medios de comunicación. Y por supuesto, las ganas de que vuelvan a estar juntos son enormes. Es importante destacar que independientemente de si Ande y Kerem se casan o no, lo importante es que ambos sean felices. Han demostrado ser personas talentosas, exitosas y que se preocupan por sus seguidores. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyarlos en sus proyectos. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón turco en sí mismo, lleno de misterio, romance, esperanza y muchas emociones. Los rumores de compromiso son fuertes, pero la confirmación oficial aún no ha llegado. Así que por ahora tendremos que seguir esperando y soñando con un posible final feliz. Y cruzar los dedos para que la historia se escriba con un final digno de cuento de hadas. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Como siempre, me encanta compartir con ustedes mis opiniones y analizar estos temas que tanto nos apasionan. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado algo de qué pensar. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre los rumores de compromiso? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna información que yo no haya mencionado? Quiero saber sus opiniones. Déjenmelo todo en los comentarios. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.